Parte de Dios para cada persona que está escuchándonos y que está viéndonos a través de Facebook Live. Muchas bendiciones para todas esas personas que también nos escuchan a través de Buenas Nuevas 1430 AM, el hogar de la fe y de la esperanza. Queremos bendecir a cada persona también que nos escucha a través de la aplicación. Les bendecimos y les saludamos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy estamos una vez más agradecidos de nuestro Señor Jesucristo porque Él ha sido bueno y para siempre son sus misericordias. ¿Cuánto están agradecidos de Dios en esta preciosa tarde ya? Qué bendición, qué bendición. Les saluda el pastor Javier Luciano y hoy tenemos un tema muy especial. De verdad que es una bendición. Hoy vamos a ser muy edificados de parte del Señor Jesucristo. Así que prepárese. Si usted está escuchándonos a través de la radio Buenas Nuevas 1430 AM Boston, el hogar de la fe y la esperanza, comparta con alguien esta transmisión. Llame a alguien, dígale, ponga la radio en 1430 AM Boston. Si usted está viéndonos a través de Facebook Live, comparte esta transmisión, mándeselo a un amigo, a una amiga, a un compañero, a un grupo de WhatsApp, a un grupo de Facebook, pero compártalo porque hoy vamos a hablar acerca de la espiritualidad y la religiosidad. Hoy tengo una persona muy querida, muy amada. Él está en Florida, Estados Unidos, un apóstol que verdaderamente le hemos tomado cariño, aprecio desde el primer día que lo conocimos. Ha sido y es y será siendo una bendición para nuestra vida. Y él es el apóstol Emerson Espinosa. Apóstol Emerson Espinosa, gracias por estar con nosotros en esta preciosa tarde. Bendiciones, amado, gracia y paz para ti y para todos los hermanos y amigos que están en sintonía con este espacio. Un espacio que fue diseñado por el Eterno para bendecir multitudes. Así que nos sentimos honrados de que hayas abierto este espacio para compartirlo con nosotros. Amén, amén. Muchas gracias, apóstol, por aceptar mi invitación, ¿ok? Siempre, mi hijo, tú sabes que Sara y tú son personas muy especiales y queridas, tanto por mi esposa como por mi familia. Y nos sentimos agradecidos del Eterno de que Él haya cruzado nuestro camino. Amén, amén. Gracias, apóstol. Apóstol, hábleme un poco de usted, hábleme de su familia, hábleme de su ministerio para que la gente pues pueda conocerlo un poquito más. Bueno, estoy en los caminos del Señor hace un tiempito ya. Llevamos unos 30 años en el ministerio. Wow. Y trabajando en el ministerio pastoral 17 años. Dios mío. Estoy casado con una hermosa mujer, Luz Paulino, que me ha dado dos maravillosos hijos, Laura Isabel, que tiene 21 años, y Gabriel Alexander, que tiene 16, va para 17. Hemos estado pastoreando la iglesia Ministerios Río de Vida en República Dominicana, por el espacio de tiempo que les señalé, y desde mediados del año pasado nos encontramos radicando aquí en los Estados Unidos, cumpliendo con una nueva etapa y asignación que el Eterno nos ha señalado. Wow, wow, apóstol. Qué bueno. Nos sentimos útiles en el reino, que el Señor nos tome en cuenta para realizar sus trabajos. Así que ese es Emerson Espinosa, su servidor en Cristo. Qué bueno, apóstol, qué bueno. Para mí es un gusto y un placer conocerlo. Las personas que nos escuchan, quiero decirle que el apóstol Emerson Espinosa fue nuestro padrino de boda cuando me casé hace casi 4 años. Aleluya. Él fue nuestro padrino de boda y ha sido una bendición para nosotros y para todas las personas que lo conocemos, de verdad que sí. Apóstol, usted entonces está radicado recientemente aquí en Florida, Estados Unidos. Sí, me encuentro en la ciudad de West Palm Beach, en la Florida. Estamos colaborando con el ministerio que el Señor utilizó como puerta de entrada para esta nación.
y siguiendo la dirección del Señor. Es muy importante que en todo lo que hagamos y emprendamos en la vida, tomemos en consideración cuál es la dirección de Dios. Hay una palabra muy interesante que muchos pasan por alto en la Escritura, cuando dice que el Señor estaba con sus discípulos y había allí una mujer que estaba encorvada. Y Wow. la palabra allí hace referencia a estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y delante de la persona adecuada. Por Wow. lo tanto, quizás usted está esperando un milagro, pero usted no está en el allí de Dios. Usted está en el lugar equivocado. O está en el lugar, Dios. pero no en el momento. O está en el lugar y en el momento, pero no delante de la persona apropiada. Por Dios eso mío. es que eh, como familia nos estamos aplicando el allí de Dios. Nos sentimos que estamos en el lugar de la asignación, que nos sentimos dirigidos por Dios, pero cada paso que vamos a dar, estamos esperando el aquí y el ahora del Señor. Dios Es mío. lo que más nos conviene a todos. Wow. Poderoso, poderoso. Qué tremendo, apóstol. De verdad que sí. Apóstol, entonces, de verdad que usted muchos años pastoreando en República Dominicana y ahora pues le toca pastorear aquí en Estados Unidos. Qué bendición para todas esas personas de Florida. Qué bendición. Apóstol, sin más preámbulo, la gente está ansiosa de escuchar acerca de este tema. Yo estoy preparado también para escuchar acerca de este tema. La espiritualidad y la religiosidad. ¿Por qué yo lo invité a hablar de este tema? ¿Por qué quiero que usted nos hable de este tema? Porque se ha confundido mucho hoy la religiosidad con la espiritualidad. Si te ven muy espiritual, dicen que tú eres religioso. Si tú estás metido con Dios, dicen que tú eres religioso. Y yo creo que le hemos dado un mal uso a la palabra espiritualidad y también religiosidad. Y qué bueno es recibirlo a usted para que nos hable acerca de este tema. Así que este espacio es suyo, apóstol. Mira, qué bueno que vamos a tocar este punto, porque vivimos en una generación, es como yo lo expreso, que tiene acceso a mucha información, pero a pesar de eso es la peor informada. Y es que escuchamos de tantas fuentes, tantas cosas, que al final eso llega a generar ciertos niveles de decepción o de confusión en la gente. Eh, Firmemente pienso que cada una de las cosas a las que el Eterno, nuestro Dios, nos expone, tiene la intención de bendecirnos y no de destruirnos. Entonces, podemos ver cómo mucha gente juega con estas palabras y a veces debemos hacernos la pregunta, ¿realmente entendemos el concepto? ¿Realmente entendemos la intención que se oculta detrás de esa expresión? Pues para eso estamos aquí. Y yo quisiera darle la oportunidad a todos aquellos que están viendo esta transmisión, que usted pueda hacer sus comentarios, sus aportes y, ¿por Wow. qué no?, también alguna inquietud que tenga. Y el pastor Javier, pues, de alguna manera las irá leyendo y compartiendo para que podamos enriquecer esta conversación. Sabemos que el tiempo es limitado, pero vamos a tratar de ser muy puntuales. Lo primero que tenemos que hacer antes de definir estos dos conceptos es entender algo que nuestro santo maestro Yeshua de Nazaret enseñó. Y él decía, Juan capítulo 8, verso 32. De hecho, en nuestra hermosa bandera de la República Dominicana se encuentra en su escudo la Biblia abierta con el texto de Juan 8:32 que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo primero que tenemos que entender es que nunca la verdad te va a llevar cautivo, porque sería una contraposición de lo que enseña la Escritura. Cada vez que estamos enfrente de la verdadera verdad, por decirlo de una manera, esa verdad producirá libertad en nosotros. Ahora, durante muchos años yo he sido de los abanderados de que
el verso 32 no cobra sentido ni cobra vida sin el verso 31. Y muchas personas saben lo que dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero desconocen que el verso 32 se desprende de una realidad que está en el verso 31. El verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Es decir, ya de plano, el Señor nos está diciendo que hay verdades, hay revelaciones que están reservadas solamente para aquellos que tienen un acercamiento con Dios, a la divinidad, al Creador. Wow. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que caminar por el libro de instrucciones, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Yes. Aquí no hace Jesús referencia a interpretaciones, ni siquiera rabínicas. Está diciendo, procuremos caminar bajo la dirección de las Escrituras. Entonces, no le está exigiendo a aquellos que no tienen una relación con Dios eso, porque sabe que no es su prioridad. Pero aquellos que han tenido un acercamiento a Dios, el Santo Maestro está diciendo, si ustedes han creído en mí, han creído en mi Padre, su deber es permanecer en mi palabra. Entonces, aquí viene la condición. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que por ahí hay muchas personas que se hacen llamar discípulos de Cristo, pero en realidad no lo son. Wow. ¿Pero por qué no lo son? Porque no se identifican con una línea teológica en ninguna manera. Sencillamente no son verdaderos discípulos de Cristo, porque cuando hacemos el análisis de sus vidas, nos damos cuenta de que no se rigen por las Sagradas Escrituras. Dios. Es entonces donde vemos que entra el verso 32. Dice, aquellos que han creído en mí, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa expresión y es una condicionante. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay manera de que la verdad te haga libre si tú no vives por la palabra, pero tú no puedes vivir por la palabra si no permaneces en ella, y no podrás permanecer en ella si no has creído en la revelación del Hijo de Dios. Wow. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque el Señor nos está cuidando de que dejemos de ser presos de la mentira, de todo aquello que nos aleja de Dios y que nos acerquemos a la verdad. Por eso yo puedo definir que hay mucha gente que está presa en la religiosidad, y el deseo de nuestro Señor es que seamos realmente seres espirituales, cercanos a la verdad del Señor. Entonces, una pregunta, apóstol. Algo muy importante. Una pregunta, apóstol. Entonces, usted dice que hay personas que están presos. ¿Cómo es? En la religiosidad. Presos en la religiosidad. ¿Me puede decir usted algunos tipos de personas según esa explicación? ¿Cómo uno se da cuenta de personas que están presos en la religiosidad, apóstol? Okay. Una de las cosas que a mí me gustan es siempre definir conceptos. Okay. Porque no podemos sacar una idea general sin definir los conceptos específicos. Lo primero que tenemos que entender es qué es la religión. Porque es muy común nosotros encontrar personas que dicen, no, yo no soy religioso. Como si hablar de religioso o hablar de religión sea algo malo. El hecho de que el sistema, como dije al principio, las informaciones que hemos recibido no han sido lo suficientemente concretas. Eso no quiere decir que debemos descalificar el concepto. Entonces, cuando definamos estas dos palabras, religión y espiritualidad, nos va a ser más fácil dar ejemplos, e incluso nos vamos a dar cuenta que quizás nosotros mismos hemos estado en un momento dado operando en una, pensando que estamos en otra. Dios. Ay, cuando tú preguntas en la iglesia o aquí en la transmisión, ¿quiénes de los que están aquí son religiosos? Nadie va a querer levantar la mano, nadie va a querer decir amén.
Sucede lo mismo con el concepto fariseo. Cuando una persona va a hablar de forma despectiva de alguien en un contexto espiritual, le llama fariseo. Cállate la boca, fariseo. El Señor te reprenda, fariseo. Pero es importante que entendamos que el concepto de fariseo no es un concepto negativo. Los fariseos, esa corriente ideológica, política y religiosa de la época de Yeshua, no era una corriente política, ideológica y espiritual negativa. El hecho de que dentro de ese grupo existieran personas con un corazón no arrepentido no quiere decir que cuando utilizamos el término fariseo sea un término negativo. Es como cuando usted le dice a la gente, ustedes son todos unos impíos. Y dice el que no es impío, pero yo soy un hombre santo. Bueno, pero no aplica a ti. Lo mismo hacía Dios cuando hablaba con Moisés y el pueblo. Decía, esta nación toda es perversa. Ustedes son unas prostitutas. Ustedes se han ido detrás de otros dioses. Y tanto Moisés como los profetas decían, pero habemos gente aquí que no hemos doblado nuestras rodillas a Baal. Y Dios decía, no. Es que cuando yo hablo en esos términos, yo estoy hablando de aquel o aquella a quien le corresponde. Entonces, ok, eso es como decir, al que le sirva el sombrero, que se lo ponga, apóstol. Entonces, exactamente. Entonces, vamos a definir religión. Y como esta transmisión tiene un alcance no solamente al pueblo de Dios, sino al público secular, yo no voy a partir de una definición de religión dentro de un contexto bíblico, sino de un contexto de la dialéctica, un contexto general. Cuando vamos a buscar esta definición de religión, nos vamos a encontrar con la definición que da la Real Academia de la Lengua, nos podemos encontrar con el profeta Wikipedia, con el oráculo Google, y vamos a ver que todas ellas coinciden en este concepto que les voy a compartir. Oye bien, ¿qué es religión? Conjunto de dogmas, normas y prácticas. Oye bien estos tres conceptos. Sí. Dogmas, normas y prácticas que son relativas a una divinidad. Dios. Cada una de las diferentes, cada una de las diferentes doctrinas según dicha creencia. Es decir, que toda norma, dogma y práctica que te relaciona con tu Dios, no estoy hablando del Dios de la Biblia, estoy hablando en sentido general, exacto, de la divinidad, de esa fuerza que tú crees. No, yo no creo en Dios, pero yo sé que hay algo superior, ¿ok? Todas esas dogmas, normas y prácticas que de alguna manera te ayudan a conectar con esa fuerza superior son los elementos constitutivos de una religión. Entonces podemos decir que religión es el conjunto, oye bien, de experiencias, significados, convicciones y creencias y expresiones de un grupo a través del cual sus participantes responden a sus dialécticas de autotrascendencia. La autotrascendencia es la elevación. Bueno, yo estoy en el mundo material, me elevo al mundo espiritual. Yo soy una persona con la sensibilidad espiritual apagada, ahora la tengo encendida. Es decir, todas esas experiencias, esas prácticas, esas creencias y las formas de expresar esa autoelevación con relación a la divinidad componen lo que es la religión. Ahora bien, querido pastor, no podemos entender a fondo la religión si no entendemos tres conceptos. Número uno, las normas. ¿Qué es una norma? Primera de Emerson 1.1 atrás de los mapas, es decir, la voy a definir de una forma sencilla. Yes. Una norma es una regla que se establece con el propósito de que las cosas funcionen bien. Por ejemplo, yo tengo por norma que aquí todo el mundo se acuesta a las 10 de la noche.
es porque he entendido que acostarnos todas las 10 de la noche es lo que más conviene a nuestro grupo. Pero ¿qué pasa? Donde el pastor Javier, la norma es que todo el mundo se acuesta a las 7 de la noche. La pregunta es, ¿él está mal porque se acuesta a las 7 de la noche y yo estoy No, bien no, porque no. me acuesto a las 10? No, No, claro que no. porque esa norma Javier la tomó porque le conviene a su contexto. A mí me Por lo funciona, tanto, apóstol. y te funciona. Yo no puedo Yes. pretender que soy mejor o que soy peor que tú. Repito, todas las normas están establecidas para el buen funcionamiento de un grupo o sociedad. Luego de eso viene entonces el dogma. Recuerda que cuando definimos religión hablamos de dogma. ¿Qué es un dogma? Porque también vemos que mucha gente dice, no, yo no soy dogmático, porque Wow. creen que el dogma es algo malo. Yes, Pero los yes. dogmas Así son es. malos. No, eso va a depender. Y cuando te dé la definición de dogma, tú vas a tener una percepción distinta. El dogma es aquella norma que se considera tan excelsa y tan buena para el grupo que la hago parte de mi razón de ser. Dios. Voy por parte. Dije norma, dije dogma y dije doctrina. La doctrina es la razón de ser de cada grupo. Nuestra doctrina es cristocéntrica, por ejemplo. Yes. Así Nuestra es. razón de ser. La doctrina es nuestra razón de ser. ¿Dónde viene el problema? Que quizás el pastor X le daba alergia cuando él se afeitaba. Entonces él se dejaba la barba. Así Entonces él es. estableció como norma que tenía que dejarse la barba si usted sufría de alergia en la piel. Estoy poniendo un ejemplo. Porque para él no le era satisfactorio, ¿no? No, una norma. Una Ahora, ¿qué norma. pasa? Que como él era pastor, de repente él hizo de esa norma un dogma. Y él dijo, no, aquí todo el mundo tiene que dejarse la barba porque Dios tuvo un trato conmigo. Pero el trato fue contigo. Exacto. Exacto. Yo no Exacto. sufro de alergia. Entonces, ¿qué Exacto. pasa? Esas normas que se convirtieron en dogmas, llegó el momento que mucha gente la introdujo dentro de la doctrina de la iglesia. Entonces Wow. resulta que ya la gente se deja la barba no por asunto de alergia, sino porque si Sí. se afeita es pecado. Ay, santo Padre amado. Así surgen Entonces, los dogmas, ¿no? sí, o sea, es Así que el surgen. dogma viene de una norma o ley o una Personal. práctica que se eleva por encima de lo natural, que tú le das un carácter superior. Pero Bueno, apóstol, señores, según su explicación, entonces las dogmas, o los dogmas, perdón, nace de una, vamos a decir, una necesidad personal que se impone a una comunidad. ¿Me explico? ¿Estoy en lo exactamente, cierto o no, apóstol? sí, correctamente. Fíjate que, aunque vamos a llegar al punto al final de esta transmisión, fíjate cómo todavía no te he puesto ejemplo de religiosidad ni de religión, Dios. porque tenemos que construir y entender el concepto. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Usted como integrante de una comunidad de fe, usted puede participar en una norma. Usted puede establecer un dogma que no sea negativo. Por ejemplo, si yo digo, vamos a establecer como norma que a todo el que llegue a la iglesia de visita le vamos a ceder nuestro asiento. Yo pregunto, ¿eso es malo? No. Entonces, llega un momento que cuando nosotros establecemos nuestra constitución ministerial, dentro de la constitución hay un reglamento. Hay una ley que es adjetiva y hay una ley que es sustantiva. Hay una ley que se establece y hay un reglamento que dice cómo se aplica esa ley. Entonces, como norma he dicho, le vamos a ceder el asiento a la visita. Pero llega un momento donde lo hacemos parte de nuestro reglamento. Es decir, lo hacemos un dogma. Yo pregunto, ¿es malo cederle el asiento a una persona que está de pie?
Pero Claro, ese claro que sí. dogma lo vemos tan útil que decidimos incluirlo dentro de nuestra doctrina o nuestra razón de ser, diciendo, en nuestra congregación nadie se quedará sentado si hay una persona adulta de pie, por ponerte un Wow. ejemplo. Hasta ahí vamos claro. ¿Dónde entra el Claro, claro problema? que sí. Que nosotros podemos establecer normas, nosotros podemos establecer dogmas, pero al ser humano se le tiene prohibido por la Torá, por la escritura, alterar la doctrina. ¿Y cuál es la Ok. doctrina? No usar pantalones, no. La doctrina es la esencia misma de la palabra del Señor. Wow. Por lo tanto, así como ningún acuerdo o contrato está por encima de la ley, ningún dogma ni norma está por encima de la doctrina que se Dios. encierra en las Padre. Sagradas Escrituras. Uf. Dios. El problema es que hay personas que están conscientes de esto, pero le dieron tanto golpe a la gente con dogmas y normas Wow. que ya no encuentran cómo salir del lío y del Dios. problema. Ay, Padre Entonces se amado. tienen que encontrar de frente con la realidad de tener que pedir perdón y reconocer que estuvieron equivocados. Y para Dios eso mío. tiene que haber un alma verdaderamente arrepentida y un ego llevado a su mínima expresión. Uf. Dios. Entonces, yo dije ahorita, me gustaría saber quiénes de los que están en el chat, en la transmisión, ponen, yo soy religioso. Yo quiero saber quiénes son los religiosos. Wow. Nadie te va a decir que no. ¿Por qué? Porque piensan que decir que son religiosos es malo. Ahora, mi pregunta es la Exacto. siguiente. Así es. ¿Jesús fue religioso? Mucha gente te va a decir que no. Y el que te diga que no, no entiende lo que es la religión, Yes. basado en los principios que hemos establecido. Porque, ¿qué es el religioso? Voy para los que están llevando nota. Religión, conjunto Esto está de fuerte, apóstol. normas. Esto está fuerte. Oye bien, porque yo vine Ay, aquí a santo. decir que Jesús practicaba religión. Ay, Aunque Padre el amado. judío dice que el judaísmo no es una religión, pero eso no responde a otra cosa que a cada quien defendiendo su grupo. No, no, no. El Ay, Padre judaísmo amado. no es una religión, es un estilo de vida. El judaísmo, no, o sea, eso es el ser humano buscando justificar y darle valor a su sentido de exclusividad. No, no, no. Vamos, por definición, a establecer este concepto. Religión, Ok. conjunto de dogmas, ya tú sabes lo que es una dogma, de Perfecto. normas y de prácticas que son relativas a una divinidad, conjunto de experiencias, significados, convicciones, creencias y expresiones de un grupo. Entonces, yo pregunto, ¿Jesús no tenía experiencia religiosa? ¿Jesús no tenía convicciones? ¿Jesús no creía en un ser supremo que le llamaba Padre? Wow. ¿Jesús no estaba sujeto a normas de su época y a dogmas de su época? Yes. Entonces, el religioso, oye bien, el religioso es aquella persona que profesa una religión. El religioso es aquel que profesa una religión y que es fiel y exacto en el cumplimiento de sus normas, dogmas y deberes. Por lo Wow. tanto, Emerson Espinosa es religioso, sí, Yes. porque yo soy fiel y trato de ajustarme a mis deberes como hijo de Dios y como Wow. cristiano. ¿Y cuáles son las prácticas? Bueno, que usted no es religioso, pero usted ora y orar responde a una práctica. Usted no es religioso, pero usted adora. La Wow. adoración es una expresión a una divinidad. Wow. Usted no es religioso, pero usted ayuna. El ayuno es una norma establecida para la purificación y elevación el sacrificio del cuerpo y elevación del alma. Wow. Entonces, usted dice que no es religioso, pero hace todo lo que los religiosos hacen. Wow. Poderoso. Entonces, ¿dónde es que está el problema? Que la gente entiende que religioso es lo mismo que la religiosidad. Poderoso.
¿Qué es la religiosidad entonces? La religiosidad, oye bien, es la rigurosidad en el cumplimiento de las prácticas religiosas. Wow. Jesús no practicaba la religiosidad, Pero era religioso. pero era religioso. Poderoso. O sea, a mí nunca me enseñaron eso en la escuela bíblica. No, 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 jamás. Jamás. Entonces, ¿qué es religiosidad? Lo que la gente mal ha llamado religioso. Cuando vemos esos ejemplos extremos de prácticas, de creencias, de expresiones, de convicciones, decimos es un religioso cuando en realidad estamos frente a una persona que está sumergido en la religiosidad. Wow. Yo Poderoso. te voy a poner un ejemplo. Poderoso. Yeshua, pero ¿y cómo tú permites que tus discípulos hagan tal cosa en Shabbat? Él dice, señores, estén quietos, porque es que acuérdense que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Está hablando un hombre que tiene conceptos de la religión que profesa. Yes. Él tiene claro la norma de guardar Shabbat. Yes. Sin embargo, no fue riguroso como el grupo de fariseos que decía, no, déjalo que se muera. Y él dijo, Wow. no podemos ser rigurosos aplicando la norma. Dios. Usted no puede decir que es pecado quitarse la barba porque usted hizo de esa norma un dogma y lo constituyó parte de su doctrina. Usted está haciendo usted está haciendo una elevación del concepto religioso más allá de lo que debe ser hasta convertirlo en una religiosidad. Dios mío. Ay, Padre amado. Esto está Primera fuerte, de apóstol. Emerson 1:1 detrás de los mapas. Yo espero que Dios me dé vida para poder ver a una iglesia madura, que cuando yo esté hablando en un contexto yo diga, porque yo no soy religioso, yo no tenga que detenerme a definir lo que es la diferencia entre religioso y religiosidad, sino que la gente puede interpretarlo inmediatamente, pero que la iglesia crezca en un nivel donde sepa diferenciar una cosa de la otra. ¡Wow! Santo, aleluya. Por eso te decía que hay un sinnúmero de gente envuelto en la religiosidad que se cree espiritual. Uf. Ay, por eso vemos personas que son religiosos y son mal vistos por aquellos que practican la religiosidad. Ser religioso no es malo. Entonces, ¿qué es lo malo, Pastor Javier? Ser religioso. Entonces, wow, la religiosidad. Dios. La religiosidad es la que no te permite discernir ni apreciar el movimiento de Dios. La religiosidad es la que te dice a ti, Dios no lo puede hacer diferente a como Él lo venía haciendo antes. ¿Por qué? Porque están envueltos en la rigurosidad de la norma. Wow, poderoso. Señores, pero ni Dios es riguroso. Así mismo. ¿Tú quieres que te ponga un ejemplo? Ni Dios es riguroso. Dios dijo, circuncídense todo lo que van a estar en mi pacto. Y eso formó parte, esa norma que inició con Abraham, esa norma que se volvió dogma, fue parte constitutiva de la doctrina de Israel, que Dios dijo, el que quiere entrar bajo pacto conmigo, circuncídense. Pero Dios no era religioso. O sea, era una religión, no quise decir religioso, o sea, todo un esquema de religión, pero Dios nunca entró en la religiosidad. ¿Por qué? Porque le reveló a Pablo que en el caso de los gentiles, no, ustedes no. No era necesario ello. No, ustedes no. Y es un tema de debate que si no se pusieron de acuerdo en el Concilio de Jerusalén, yo no pretendo ponerme de acuerdo ahora con eso. Wow. Escuche esto, apóstol. Entonces, viéndolo de esta manera, por ejemplo, usando el mismo punto de la circuncisión, ¿ok? Una persona que es religioso es una persona que dice, bueno, este grupo sí se va a circuncidar, este grupo no importa, ok. Pero una persona que vive bajo la religiosidad no ve que este grupo sí y este grupo no. O sea, todos tienen que circuncidarse. Y si no lo hacen,
entonces están fuera de la norma, ¿correcto? Entonces, por eso fue que empecé con Juan, capítulo 8:31. Wow. Es que Yeshua le está hablando a los que creyeron, a los que se acercaron, a los que permanecieron en la palabra. Le dijo, si ustedes permanecen centrados en mi palabra y no en su manual de constitución conciliar, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libre. Wow. El problema ha radicado ¿en qué? En que la verdad dejó de ser hace tiempo la Biblia. Y perdóname que te lo diga. Ay, Padre amado. Hace tiempo que Dios dejó de ser el primero en el corazón de mucha gente. Poderoso. Hace tiempo que la Biblia solamente es portada y contraportada, pero nada de contenido para algunos grupos. Dios mío. Y su verdad no es lo que la Biblia enseña, sino que su verdad es su concepto, su apreciación, su cosmovisión, su definición, que en muchas ocasiones no tiene nada que ver con la esencia, la cabana o la intención original de nuestro Dios. Oh my God. Entonces, hay mucha religiosidad dentro de la iglesia. Así es. Hay más religiosidad dentro de la iglesia que fuera de ella. Wow. Tú me vas a decir, Dios. pastor, explíqueme eso. El término espiritualidad no lo hemos tratado porque es tan sencillo. A mí me gusta como Yeshua decía, Señor, este camino es tan fácil que hasta el más torpe puede caminar por él y no se va a perder. Ustedes van a ver lo sencillo que es la espiritualidad. Pero fíjate algo. ¿Qué dice Pablo? Lo que pasa es que hay un principio que usted lo va a encontrar muy claramente en Primera de Emerson 1:1, detrás de los mapas. Es una forma de yo decirlo. Y no es pecado. ¿Por qué? Porque si Pablo decía tal cosa y esto lo digo yo, no el Señor, yo puedo decirlo, porque también él dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo, o sea que se quieto. No podemos decir una cosa a veces y después decir que no. Ahí no entra, no sea religioso, sino deja de ser tan, o deja de practicar la religiosidad, deja la religiosidad. Exactamente. Entonces, fíjate, a mí me gusta lo que dice Pablo. Pablo está diciendo que manifiestas son las obras de la carne. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando en un contexto espiritual escuchamos hablar del hombre carnal, mucha gente se va de una vez detrás o fuera de las paredes de la iglesia. Porque piensa que el carnal es el mundano, el que no ha conocido de Yeshua, el que no ha recibido revelación. No. Pero para poder nosotros aprender a movernos en la religión que profesamos, debemos saber distinguir, como dijo Pablo, la diferencia entre un hombre natural, entre un hombre carnal y entre un hombre espiritual. El hombre natural es aquel que, vamos a decirlo de esta manera, en un lenguaje llano, es aquel que se rige por su intelecto, se rige por sus emociones, no tiene la revelación de Yeshua, no tiene la revelación de la Torah. Poderoso. Y obviamente debo hablar de Yeshua y debo hablar de la Torah porque es en el contexto en el cual yo me encuentro, en la realidad en la que el Eterno me permitió venir a esta tierra. Gloria, yo no te voy a hablar a ti del calendario maya, yo no te voy a hablar de eso. Yo te voy a hablar a ti del contexto en el cual Dios a mí me trajo. Y le estoy hablando a todo ser vivo que de alguna manera, por diseño, tenía que encontrarse con la Torah. Poderoso. ¿Quedó claro eso, verdad? Entonces, el hombre natural es aquel que no tiene la revelación de la Torah. Que vive, se levanta, hace lo que va a hacer, vive, Dios, qué sé yo, no, nada. El hombre natural. Pablo dice, Primera de Corintios 2:14, dice Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Porque para él son locura y no las puede entender porque solamente se disciernen espiritualmente. Es Pablo que lo está diciendo, no soy yo. Así es. Pablo está diciendo, el hombre natural que no ha tenido la revelación de Dios, no hay manera de que tú le expliques esto. Yo recuerdo hace muchos años que yo estaba en la escuela, bastantes años, hace ya de eso.
Y había un compañero de estudio que él se profesaba ateo. Y cuando llegué temprano, estaban todos los compañeros del curso. Ah, mira, Emerson, tú que llegaste, ven, explícale a este muchacho, ¿qué es lo que pasa? Entonces me dice que no, que Dios no existe, que es una basura, que es un cuento. Y mi primera pregunta fue, disculpa, antes de empezar la conversación, ¿tú crees en la Biblia? No, 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 es un libro, eso es un libro hecho de hombre, eso no sirve. Yo dije, me voy porque aquí yo no tengo nada que decir. Y me dicen, pero ¿y Yes. por qué? Digo yo, porque todo lo que yo voy a decir está basado en la revelación de las Sagradas Escrituras. Entonces, si tú Wow. no crees en eso, yo como No voy a ser perder mi espiritual, tiempo. No no voy me a voy perder a mi poner a tiempo. perder mi tiempo con un hombre natural, cuando la misma Wow. Escritura dice que se disciernen solamente espiritualmente. Uf. Entonces, Poderoso. el, el hombre carnal, ¿cuál es el hombre carnal? Aquí viene el asunto, que hay muchos carnales dentro de la iglesia, más que afuera. Apóstol, ¿y Wow. cómo usted dice eso? El carnal no vive fuera. El carnal no es el hombre natural. El Uf. carnal es aquel que a pesar de haber nacido de nuevo, que a pesar de haberse encontrado con la revelación de Mashiach, sigue viviendo como si fuera un hombre natural. Wow. Por lo Ay, tanto, los Dios mío. carnales son los que están dentro de las iglesias. Los Uf. carnales son los que están dentro de las comunidades. Los carnales son los que están dentro de la sinagoga. Los Ay, carnales Padre son amado. los que profesan una fe, pero viven como si no tuvieran la revelación del infinito. Apóstol, se va a quemar esta cabina. Ay, Padre amado. Qué fuerte. Entonces, Dios. ¿qué dice? ¿Cuál es el problema? Déjame ver cómo digo esto que no se oiga feo. Suéltelo, suéltelo. El problema en su origen ha radicado en que quienes han establecido normas y han constituido dogmas han sido hombres y mujeres carnales y no espirituales. Oh my God. Oh my God. Ojo, no estoy generalizando. No, Acuérdate no, el no. ejemplo que puse al principio. Quienes Amigos, han si usted se siente establecido no ofendido, dogmas. si usted se siente ofendido, yo no estoy mencionando nombres, estoy diciendo, si usted es Exacto. un ser espiritual, no hay Wow. problema. Pero Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne, Gálatas 5, 19 al 21. Poderoso. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía. Y yo he visto de todo eso dentro del pueblo de Dios. Oh my God. Pero hay personas que dicen, no, no, porque fuera todo eso existe. Y es Apóstol, entendido, dice apóstol, Pablo. le van a reportar la cuenta, apóstol. Oye, ¿qué pasa? Todo eso es entendible porque Pablo dice, son gente natural, no tienen la revelación. Para ellos eso es lo natural, es lo normal, pero para ustedes, si ustedes hacen eso, son carnales. El problema es que levanta la mano y dice, pastor, pero mire, yo no soy carnal porque yo ni soy adúltero, ni fornicario, ni inmundo, ni lascivo, ni idólatra, no soy hechicero, no tengo enemistades, no tengo pleitos, no tengo celo, ni ira, ni contienda, no disensiones, no tengo herejía, no soy envidioso, no soy homicida, Wow. no soy borracho, no hago orgía. Uf. Y Dios mío. dice Pablo, y cosas semejantes. Es decir, que aún yo no la haya mencionado, pero ahí no dice falta de perdón. Pero el que no sabe perdonar está actuando en la carne, porque conoció a Yeshua y sin embargo, a pesar de conocerlo, dice, yo perdono todo. Primera de muchas mujeres, 4:4 en un condorito, dice, yo perdono cualquier cosa, menos una infidelidad. Menos. La, la Menos. carne. Ahí está operando la carne. Uf. Yes. Ahí no Entonces, está operando el ¿qué espíritu. dice? Oh ¿Qué dice Dios. Pablo? A esa gente carnal, es duro, dice, no heredarán el reino de los cielos. Hay que la gente está pensando, heredar el reino de los cielos fue que me morí, y al instante que me morí me salieron las alas, puse en el arito, y subí vestido de blanco ante el trono y estoy en la presencia del Señor. No, Pablo está diciendo, no heredarán el reino del cielo. Inicia con que te será cerrada la llave de la revelación para que conozca las verdades y pueda ser libre. Dios mío, poderoso. Y es importante que entendamos, Javier, que la carnalidad, oye, lo voy a decir despacio, la carnalidad no la remueve la conversión ni la revelación. Wow. Hay ¿Qué la mucha remueve, gente que apóstol? es carnal y se convirtió.
Santo Padre. Y usted dice, ¿cómo así? Bueno, hermano, pasó al altar. Entonces yo no tengo, Ok. señores, todo el que está en un contexto espiritual sabe lo que estoy hablando. La conversión, Perfectamente. convertirte a Cristo no te quita la carnalidad. Pero la Dios. revelación tampoco. Usted me va a decir, pero se está contradiciendo. No, hay gente que sabe más Biblia que yo, que tiene más revelación, que se sabe todos los códigos. Mira, el fulano se sabe el código de la caja fuerte de Dios en el cielo. ¡Wow! Tremendo. Pero practica las obras de la carne. Entonces, Wow. ¿con qué es removida la carnalidad? Con algo que solamente espiritualmente se puede lograr, que es la santificación. Dios. Padre amado. Y santificación es separarse, dedicarse a algo. ¿Cuál es la evidencia de una persona que está en un proceso de santificación? Un cambio. Pero hay personas que se han convertido 4 y 5 veces. Wow. Y tan como la canción, yo me caigo y tú me levantas, yo me caigo y tú me levantas. Poderoso. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Y quién es el hombre espiritual? Porque ya hemos hablado de la religión y la religiosidad. Y sabemos que el hombre natural es aquel que no tiene ningún tipo de revelación y que el carnal es que habiéndola tenido vive como si no la tuviera. ¿Y quién es el hombre espiritual? Dice Pablo que el hombre espiritual, Primera de Corintios capítulo 2, verso 15. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Juzgado por nadie. Así es. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que yo vivo señalándote. No. Es que si tú no violas la ley no te puede acusar. Wow. Entonces, Dios. el ser espiritual. No. ¿Cómo es, apóstol? Repita esa palabra. Oye, es que si hay una multa para todo el que llega tarde en el trabajo. Ok. Yo llego temprano, yo no tengo por qué preocuparme. La pueden poner de 10 millones la multa. Oh my Porque God. el que no transgrede la ley no puede ser castigado por ella. Entonces Pablo lo que está diciendo, aquel que vive por la Torá, aquel que vive por la Biblia, aquel que ha nacido de nuevo, que le ha amanecido Cristo en su alma, que crece, que madura y que se cuida, no hay ley que lo castigue. Entonces ese tiene la capacidad de poder moverse con libertad. Wow. Dios Entonces, mío. mi hijo, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es todo proceso interior del alma que se va desarrollando y va creciendo al punto de que de alguna manera, lo estoy diciendo de manera llana, es todo proceso interno del alma que se va desarrollando al punto de que lo que hay dentro se termina reflejando afuera, y eso que se refleja afuera tiene el poder de transformar a otro que sea expuesto a tu espiritualidad. Wow. Dios. Entonces, hay una guerra entre la religión y la espiritualidad. Entre la religiosidad y la espiritualidad. Entre la religiosidad y la espiritualidad. ¿Tú ves? Correcto. Eso está bien. Hay una guerra. Porque la religiosidad te reduce, la espiritualidad te eleva. Dios. No. ¿Cómo es, apóstol? La religiosidad te reduce, la espiritualidad te eleva. Oh my God. Mientras más religiosidad hay en una comunidad, más lejos va a estar Dios de ella. Dios mío. Pero venga acá, apóstol, usted me está diciendo a mí y esas manifestaciones que hay en esos ambientes que por definición de lo que usted ha dicho responden a religiosidad, y esas manifestaciones, mire hermano, si usted quiere para ayudarle un chino, es un mensajero que Dios mandó a ese grupo para que de alguna manera ellos crean que Dios en esencia es que está obrando. Dios mío. Wow. No. Entonces, Primera de Emerson 1:1 detrás de los mapas. Dios mío. Todo aquel que te diga que no es religioso, sino que es espiritual, échame la culpa a mí. No sabe lo que está diciendo. No va de la mano.
Yo te repito, fíjate cómo tú me corregiste casi ahora, que yo dije Sí, religioso por decir religiosidad. sí, Eso pasa, pero qué bueno es que tú puedes entenderme y tú decir, él dijo religioso, pero por el contexto de lo que está enseñando, yo sé que no es de la religión que se está refiriendo, sino a la poderoso. religiosidad. Esa es la iglesia que necesitamos en este tiempo, Wow, poderoso. porque no hay espiritualidad sin religión. Wow, Porque ¿cómo tú me puedes hablar de que te estás elevando a una divinidad si no la sin ningún tipo de conoces práctica? y no la Tú eres conoces. espiritual, pero ahora tú tienes una práctica religiosa. Tú eres espiritual, pero tú meditas. Tú no eres religioso, pero tú meditas. Pero la meditación es una práctica religiosa. Yeshua guardaba el sábado, era una práctica religiosa. Yes. Yeshua se reunía en la sinagoga a leer el rollo de la Torá porque era una práctica, era una norma religiosa. Wow. Entonces, la religión, óigame bien, no es mala. ¿Se necesita la religión? Usted puede no estar de acuerdo conmigo, pero yo voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque la religión, y lo voy a decir despacio, la religión es para aquellos que necesitan de alguien que les diga qué tiene que hacer y cómo ser guiado, pero sin controlarlo. Así es. Poderoso. Porque vemos que a veces dicen, no, porque la religión te ha encerrado y te ha dicho lo que tienes que hacer. Sí, pero eso no es malo, porque si no, Yes. cancelemos a todos los pastores Poderoso. y dejemos las ovejas solas. El Wow. problema en tu dirigir es tu querer controlar y manipular. Ahí entra la Yes. religiosidad. Pero la Es como, es religión es como, es como necesaria. yo digo, apóstol, es como yo digo últimamente acerca de la fama que he venido hablando de eso. Yo digo que la fama en sí no es mala. Es No, como tú uses la fama. Porque Jesús no. tenía fama y la fama de Jesús se expandía y crecía. Incluso la Biblia textualmente dice que la gente salía de las ciudades y se iba a los desiertos solo a escuchar a Jesús, porque él tenía fama. Entonces, yo creo eso 100% lo que usted dice. O sea, la religión no es mala. Ahora, la religiosidad sí es mala. Un concepto de religión, bueno, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Entonces, una Exacto. norma de la religión, congregarse, ¿es mala? No lo es. No. No lo Ahora, es. ¿qué es malo cuando volvemos esa norma, la envolvemos en la religiosidad y decimos, no viniste a la iglesia hoy, te llevó el diablo? Te va para el infierno. Ahí está el problema. Entonces ahí Entonces, entra la religiosidad, que es lo que usted dice, el extremismo, para decirlo así. claro, por definición, religiosidad es el extremo en la aplicación de la norma. Wow, poderoso. Entonces, si la religión no fuera necesaria, repito, eliminemos el pastorado de los ministerios. Ahí, poderoso. Eliminemos el pastorado, eliminemos el apostolado en el ministerio. Así es. Porque la religión, y yo lo expresé en uno en mi canal de YouTube, yo hablo de eso, la religión es el vehículo en el Wow. cual tú puedes montarte para alcanzar la espiritualidad. Lo que Yes. pasa es que queremos ser espirituales sin ser maduros. Queremos manifestar una espiritualidad siendo niños fluctuantes. Pero Uf. cuando tú eres maduro, tú te puedes montar en el vehículo de la religión sin irte al extremo de la religiosidad y alcanzar la espiritualidad que necesitas. Por lo tanto, Dios. religión es para aquellos que necesitan a alguien que los guíe. Dios mío, aleluya. ¿Tú me Poderoso. entiendes? Tú ves esto que yo tengo aquí, mira, esto que tú ves acá, esto es una estrella de David. En un contexto judío, el que tenga conocimiento de la cultura judía y del misticismo judío sabe lo que eso significa. Eso, la estrella de David, sí, pero eso es un elemento que se utiliza para meditar. Yes. Pero dentro del contexto del misticismo hay gente que dice, no, yo no soy religioso. Y yo pregunto, entonces, ¿por qué meditas? Poderoso. ¿Por qué utiliza la estrella de David? ¿Por qué utilizas el alfabeto, el alfabeto? O sea,
la religión no es mala, la religiosidad es lo malo. Ahora, ¿y la espiritualidad? ¿Cuál es la importancia de la espiritualidad? La espiritualidad es para aquellos que le prestan atención a su voz interior, por decirlo de alguna manera. Gloria a Dios. Yeshua, Jesús, no solo se dejaba guiar de su voz interior, sino que también él cumplió con la ley y los profetas. Señores, los evangélicos nos llenamos la boca de decir que él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Así Entonces, es. si la cumplió, ¿cómo la cumplió sin la religión? O sea, yo no te entiendo. Así es. Al César lo del César. A César lo del César Yes. y a Dios lo que es de Dios. Entonces, Yes. ahí no sé qué tiempo nos queda. Sí. Yo quisiera, apóstol, que No sé si hay usted preguntas o algo. Sí, yo quisiera que usted nos encierre esa parte final de la espiritualidad para nosotros tomar algunas llamadas. Usted puede llamarnos al número de cabina al 617-479-0698. Usted puede levantar el teléfono. Recuerde que a las personas que nos preguntan, que nos ven a través de Facebook Live, el número de cabina es el número de aquí de Estados Unidos, de la estación de Boston. Por ejemplo, las personas que nos escuchan en la radio saben que están aquí en Boston, pero las personas que nos escuchan a través del Facebook Live, a través de la aplicación y están en otros países, este es un teléfono local de aquí de Estados Unidos y si usted tiene la oportunidad puede llamarnos al 617-479-0698. Puede cerrarnos ese tema, apóstol, de la espiritualidad. Hay que hacer una segunda parte de esto, apóstol. Mira, yo lo resumo en esta expresión como Pablo lo definía. Espiritual es aquel que habiendo tenido la revelación de Mashiach, crece y madura. Wow. Muchas personas tuvieron el encuentro con el Señor, han pasado años, no han crecido, no han madurado, han sido solamente religiosos. Dios. O sea, se puede ser, entonces aquí surge una pregunta, ¿se puede ser religioso sin ser espiritual? Sí. Ay, 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 ay. Yo tengo 20 años en el Evangelio y el Evangelio no tiene ni uno dentro de ellos. O sea, Oh my God. han sido durante 20 años religiosos, pero no han sido espirituales. En el mejor de los casos. Has ocupado un espacio en el templo, pero no te has dado cuenta que tú no has sido el templo. Como escuché una vez a una persona decir, no, que yo tengo 20 años en el Evangelio, y la persona le dijo, no, tú tienes un año en el Evangelio que lo has repetido 19 veces. Dios. Es en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, ¿sabe qué pasa? Tiene 20 años que conoció de Yeshua, pero en esos 20 años hay un tiempo que ha sido religioso, ha sido carnal, pero espiritual nada. Entonces, Bueno. Todas las personas que nos están escuchando, usted necesita hacerle una pregunta al apóstol Emerson Espinosa. Usted quiere pedir una oración, usted quiere resolver una incógnita que usted tiene ahí. Levante el teléfono ahora y llámenos al 617-479-0698. Repito, 617-479-0698. Apóstol, compártanos sus redes sociales, donde las personas pueden encontrarlo a usted. Sí, pueden conseguirme a través de Instagram, también de Facebook, Twitter como Apóstol Emerson Espinosa y también en mi canal de YouTube estoy subiendo contenido que va a bendecir su vida, Apóstol Emerson Espinosa, en todas las plataformas digitales. Vaya al canal, suscríbase, dele me gusta y active las notificaciones, como dicen, para que pueda estar al tanto de todo. Tremendo. Apóstol, hemos llegado ya a la parte culminante de este programa. Yo sé que ya estamos en tiempo, amén. Pero si alguien quiere levantar el teléfono ahí, llamarnos, aproveche ahora
y corra, levanta el teléfono, quiere hacerle una pregunta al apóstol, este es el momento de hacerla. Usted quiere resolver una preguntita ahí, algo que quizás usted tiene en duda. Vamos, levante el teléfono y llámenos al 617-479-0698. Repito, 617-479-0698. Apóstol, yo le voy a hacer una pregunta aquí para que también el público, que yo sé que hay personas que se preguntan esto y quieren resolverlo. ¿Quiere escuchar esta pregunta? Pero claro, dale. Apóstol, ok. Usted ha hablado acerca de la religiosidad y ha hablado acerca de la espiritualidad, ¿ok? Apóstol, ¿qué sucede con esa persona que por años han practicado la religiosidad? Bueno, esta pregunta se la voy a hacer después que tomemos esta llamada. Sí, vamos a tomar esta llamada. Muchas bendiciones. ¿Con quién hablamos? Bendiciones. Amén. Bendiciones. ¿Con quién hablamos? Giovanni Serrano. Oh, bendiciones, Giovanni. ¿Cómo te encuentras? Estamos muy bien, estamos ahí recibiendo esta palabra. Poderoso, qué bendición. Estamos aquí en vivo en el aire, en el trabajo. Tenemos el audio al 100, escuchando esa enseñanza. Wow, Giovanni, aquí está el apóstol. Vamos, habla con él. Aleluya. Amado, apóstol, saludos. Bendiciones del Dios cielo. le bendiga más. ¿Cómo está ese hombre? Todo bien, gracias al Señor. Contento de oírte. Una bendición especial para ti y todo tu equipo allá. Gracias. Aquí estamos recibiendo esa enseñanza muy necesaria para estos tiempos. Y es algo que casi es raro. Yo no sé si se va a quemar la radio o me voy a quemar yo, pero yo no voy a decir. Esto está terrible. Esto es terrible, sí. Es una enseñanza que ahora en día no se da y no se escucha por ningún lado, porque algunas veces a muchos, no denigrando a nadie, a muchos no les conviene, económicamente hablando, sacarle su tema o esos términos, porque es necesario que haya gente así para algunos lugares mantenerse fijo y mantenerse movilizado. Lastimosamente, pero religiosamente, denos usted un consejo. ¿Cómo debería de ser? ¿Es correcto tener así gente que no se le demuestra, que no se le enseña qué es lo que está mal y qué es lo que está bien al 100% por medio de perderlo? ¿Es algo correcto? Mi recomendación es la misma que dio el Santo Maestro en Juan capítulo 8. Es que si has creído, debes permanecer en la palabra. Yo he visto cómo mucha gente ha dejado de creer lo que durante muchos años creyó y dice, ahora no sé qué voy a creer porque escuché tal cosa. No, cuando tú conoces la verdad, tú puedes lo que tú quieres y tú sabes y te mantienes firme. Procuremos vivir apegado a la Escritura, es mi recomendación. Wow. Poderoso. Gracias, Giovanni, sin gracias. Sin ponerle. Amén. Sin quitarle, sin ponerle. Claro. Ese término sin quitarle y sin ponerle es lo que humanamente se suele hacer, pero hay que entender que hay cosas que no es que se le está poniendo, sino que Dios las ha manifestado para este tiempo, pero ya está. Wow. Amén. Necesitamos más enseñanzas así. Hay que hacer una segunda parte. Sí. Aleluya. Espinosa, un gusto escucharle y gracias por ese consejo que todos lo estamos recibiendo. Y ya, abrazo, yo sé que ya el tiempo se va terminando. Cuídense mucho, lo amamos aquí en el nombre del Señor. Amén, un abrazo, Giovanni, qué bueno, excelente, de verdad que sí. Apóstol, lo que Giovanni preguntaba y fue muy bien contestado por usted, lo que el hermano Giovanni decía era que hay iglesias, donde quizás por no perder a las personas no se le dice eso está mal, eso está bien. Usted sabe. Sí, claro, yo entiendo. El problema es que hay muchas variables que debemos tomar en consideración. Tú no le puedes decir a una gente, vete de ahí, que eso no es tu lugar. Quizás ese sea el lugar y Dios te tenga como un propósito allí. Pero si tú estás nutrido por la palabra,
la misma palabra, el mismo espíritu te dará la instrucción de cómo tú seguir avanzando. Yo te lo digo por mí. Okay. Yo crecí espiritualmente en un contexto donde había muchas cosas que mi alma rechazaba. Yo decía, Señor, pero si yo no pienso así, ¿por qué tú me tienes aquí? Y con el paso de los años entendí de que era necesario yo ser formado, y número dos, de que Él me usara a mí también para formar a otros. Entonces, Wow, el punto de partida es la palabra. Poderoso. Apóstol, una pregunta. Todas las personas que nos están escuchando, estamos casi terminando este programa. ¿Usted quiere que el apóstol le responda una pregunta? Llámenos, llámenos, que en unos minutos estamos terminando. Pero apóstol, voy a terminar de hacerle la pregunta que le iba a hacer al principio, ¿correcto? Te mandé un mensajito por WhatsApp, sí. Ok. Tengo el cable un poco lejos. Y okay. Se me está descargando la laptop. Ay, santo, Padre amado. Eh, bueno, pues está bien. Sácame un momentito de ahí, yo conecto el cable y puedo responderte tranquilo, porque tengo la pantalla en lo mínimo para que no se descargue. Ok. Pues está bien. Vamos a darle unos minutos al apóstol, ¿ok? Amén. Vamos a darle unos minutos al apóstol. Amén. Bendiciones. No se muevan de ahí, no se muevan de ahí. Vamos a esperar unos minutos al apóstol que vuelva y entre para responder a algunas preguntas de cada uno de ustedes. Así que vámonos a una pausa comercial y no se mueva de ahí. Quédese en sintonía, no se mueva y en breve nosotros regresamos. Amén. Estamos de regreso. Aleluya. Si usted quiere hacer una pregunta, por favor, aproveche este momento y llámenos al 617-479-0698. Repito, usted tiene una pregunta y quiere hacerla, este es el momento de hacerla. Estamos a unos minutos de terminar. Puede llamarnos al 617-479-0698. Repito, 617-479-0698. Apóstol, a lo que la persona, otra persona pueda llamar, yo quiero hacerle la pregunta que le tenía al principio, ¿sí? Dale. Ok. Apóstol, ¿qué pasa con una persona que, como usted decía ahorita, por ejemplo, tiene 20 años, vamos a ponerle menos, una persona que tiene años, 5, 3, hasta 2, hasta 10 años, siendo una persona religioso, me explico, siendo una persona religioso, pero no espiritual, como usted decía ahorita. ¿Qué sucede? Que una persona que tenga toda su vida en el evangelio, siendo religioso, pero no siendo espiritual, ¿qué pasará con la salvación de esa persona? ¿Se irá al cielo o no? Usted puede contestarnos esa pregunta, por favor. Bueno, era con piedra. Mira, para responder esa pregunta tendríamos que entrarnos en un tema de debate. Ok. Ampliado. Entonces voy a tratar, aunque me crucifiquen, de decir de forma llana una respuesta quizá viable en esto, pero yo le pido a todo aquel o aquella que me vaya a sacrificar, que quizás en otro contexto que hablemos de ese tema, podamos dar algunas explicaciones. Mira. Vamos a llamarle a un lado el lado literal y a otro vamos a llamarle el lado más profundo. Vamos a decir que por el lado literal, esa persona que fue religiosa, pero que no alcanzó la espiritualidad de vida, no va a perder su salvación, pero dejó de experimentar en esta tierra cosas que Dios le tenía reservadas, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué decía que es un tema de debate? Porque hay dos escuelas en Occidente que tratan el tema de la soteriología, que es la teología encargada de explicar los aspectos relativos a la salvación. Una de ellas es la escuela calvinista y otra es la escuela arminiana, donde ambas escuelas se contraponen porque una sostiene que la salvación se puede perder y hay otra escuela que sostiene que la salvación no se puede perder. No se pierde. Entonces, es
Es incluso un debate que ha estado por siglos. Entonces, Yes. no podemos pretender nosotros tener la luz suficiente como para en un minuto poder explicarlo todo. Yes, Entonces, yes. el aspecto más profundo me dice a mí que vinimos a esta tierra a cumplir con una asignación, y de cada una de las cosas que podamos vivir será necesario que aprendamos y entendamos. Y de cada una de ellas, al final, seremos evaluados o juzgados, como usted lo quiera poner así. Yes. Entonces, hay un aspecto que te dice que tú tienes control de lo que haces. Bueno, yo vine a hacer esto, pero no lo hice, seré juzgado. Pero hay otro aspecto que te dice de manera improbable que tú no hagas aquello para lo cual tú viniste. Entonces, Okay. yo, sin querer dejar en el aire la respuesta que a tu pregunta, yo diría de esa manera, en un lenguaje que quizá puedan manejarlos todos, es Okay. que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos alcanzado salvación, pero la religiosidad siempre nos limitará en el disfrute del diseño que Dios estableció para nosotros. Poderoso. Poderoso. Entonces, yo lo que creo que la misión de cada hijo e hija de Dios es, como dice el apóstol Pablo, conectarnos. Una vez conectados, crecer, y habiendo crecido, dar frutos de arrepentimiento y de madurez. Es como que tú vayas a hacer un viaje a un país X del mundo, y tú te montas en el carro, te duermes y te despiertas en el destino. Disfrutaste el destino, muy bonito todo, se acabaron tus vacaciones, te montas en el carro de camino al aeropuerto, te duermes y te despiertas en tu casa. Llegas a tu casa y tú dices, wow, qué viaje, qué vacaciones, eso fue extraordinario. Te fuiste, disfrutaste de las vacaciones, pero te perdiste de cosas que en el trayecto de ida y de vuelta estaban ahí para ti. La espiritualidad tiene como intención que absorbamos todo, que aprovechemos todo para aquello por lo cual el Señor nos permitió venir a existencia. Por eso es una lucha continua que debe haber en la vida del creyente. Yo no puedo quedarme en un aspecto donde al final yo termine haciendo lo que no era el ideal de mi diseño. Yo te voy a decir algo con mucho respeto. Poderoso. Los que me conocen a mí de años saben que siento pasión por el estudio de las escrituras. Obviamente no lo sé todo, he sido expuesto a muchas escuelas de pensamiento, todas me han bendecido, en todas he encontrado riqueza, pero también he encontrado cosas que he entendido que no le corresponden a mi diseño, y sencillamente, como dice Pablo, lo escudriño, retengo lo que pertenece a mi diseño, lo que es bueno, y dejo pasar lo otro. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos retener lo bueno es lo que a mí me gusta, pero hay cosas buenas que a mí no me gustan que yo tengo que retenerlas. Hay revelaciones a las que seré expuesto que me confrontarán, y yo no querré ser confrontado, pero yo tengo que retener eso. Entonces, he sido expuesto a muchas escuelas y formas de pensamiento a nivel teológico en mi formación académica, pero también amo todo lo que envuelve la nación de Israel, el pueblo de Israel, la cultura judía, los niveles de interpretación, todos encuentro bendición. Le he enseñado a mis hijos espirituales, a los pastores, a nuestro equipo pastoral, de que en mi caso, a pesar de que he pastoreado una iglesia pentecostal durante 16 años, 17 años, nunca he tenido el conflicto existencial de mi fe, a pesar de haberme expuesto a diferentes cosas, porque he entendido que la misión mía es poder retener lo que es bueno. ¿Y por qué te digo esto? Que con mucho respeto quiero decir, es que siempre anhelé ir a Israel. Anhelé ir a Israel, quisiera ir a Israel 2 veces al año por los próximos 100 años de vida que me quedan. O sea, es algo que espiritualmente yo no pudiera explicarlo con palabras, pero en mi primer viaje que el Señor me permitió tener en diciembre de 2019,
mi alma entró en un éxtasis, o sea, yo me sentía bien, o sea, o sea, era algo que hay que vivirlo, pero me encontré con algo que mi alma quería enseñarme y lo confirmé. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vemos desde el lado de Occidente, específicamente el cristianismo, cómo es tan bombardeado y torpedeado por aquellos que abrazan la fe cristiana, pero desde una plataforma o raíz judía. Nos llaman religiosos, dicen que lo que hacemos con el Señor es una religión, que ellos no son religión. Yo respeto a cada quien, pero mi alma pudo comprobar que lo que sospechaba, que también en Israel, también el pueblo judío, tiene niveles elevadísimos de religiosidad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hicieron de normas y de dogmas, doctrinas que no se corresponden con la esencia universal, quizás de ellos, pero no universal, wow, de todos. Y hubo una parte de mi alma que se afligió porque vi gente en el Muro de los Lamentos que lo percibí, que, wow, Dios mío, no sé ni cómo decirlo, porque de verdad que no tengo la intención de usar un lenguaje despectivo. Yo decía, esto no puede ser Dios. Esto no puede ser Dios. Y para que el contexto cristiano me entienda, o sea, usted se imagina que nosotros vamos a estar en el cielo 24/7 de rodillas adorando a Dios. Pero eso no puede ser cielo. O sea, todo esto consiste en que estemos de rodillas delante de Dios por la eternidad. O sea, esto no puede ser Dios. Este no puede ser el final. Entonces, hay algo más. El mundo espiritual es tan poderoso, tan potente, que en la medida que tú vas hablando se van abriendo ventanas, porque tendríamos que empezar a definir lo que es la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir, Javier? Que es misión de cada uno de nosotros poder conectarnos con el diseño que Dios estableció. Dios tiene, desde que te conocí a ti, conocí a Sara, el Señor nos conectó espiritualmente. Yo les he dicho una y reiteradas ocasiones, y lo voy a hacer público. Yo te he dicho que Dios tiene unos planes extraordinarios con ustedes como familia para bendecir generaciones, y que habrá gente cerca de ustedes que el Señor los va a usar para modelarlos, pero eso no será todo lo que Dios tiene para ustedes. Habrán cosas que serán propias de Dios con ustedes para transformar su entorno, para transformar el mundo. Cuando la iglesia aprenda a caminar a la luz de esa verdad, vamos a dejar de criticar a la gente, vamos a dejar de maldecir, vamos a dejar de odiar, aunque decimos que no odiamos. No, Javier va, pues yo no voy para allá, yo no puedo estar donde él está. Sino que cuando nos volvamos seres realmente espirituales, gloria a Dios, voy a entender que Javier no es privilegiado porque yo le acepté la invitación, sino que yo soy privilegiado por tener la oportunidad de él compartir conmigo y de yo compartir con él. Wow. Eso es espiritualidad, y yo siento que a la iglesia le falta mucho. Y cuando digo iglesia, yo sé que la gente me entiende. Hay un sector que está clamando para que se manifieste Yeshua, que venga el Señor y todo eso, pero eso en la parte literal, pero en la parte profunda yo veo a Dios diciendo, mire iglesia, a ustedes no les conviene que yo vaya ahora, porque muchas veces pedimos, me hicieron algo y estoy demandando de Dios justicia. El problema es que si yo demando la justicia de Dios a este nivel, todo lo que esté por debajo de ese nivel va a sufrir. El problema es que muchas veces estamos demandando justicia a este nivel, pero mi nivel de espiritualidad está a este nivel. Si Dios manda su juicio a este nivel de justicia, hasta la iglesia va a llevar. Poderoso. Yo no sé si tú entiendes lo que estoy hablando. Muy Creo fuerte, que nos falta mucho. Estamos muy entretenidos en tantas cosas. Hay un espíritu de competencia, hay un espíritu de celo.
Grecia, por decirlo de esta manera, con el perdón de los griegos que puedan ver este video, estoy hablando en una simbología bíblica, el sistema griego, el sistema de este mundo, la influencia de este mundo, la guerra espiritual de este tiempo, no es contra demonios que tienen forma de vaca con cuerpo de caballo, sino con estructuras de pensamiento. Dios. Y Pablo lo había anunciado, Pablo lo había advertido. Él decía: yo quiero que ustedes entiendan, por favor, que se tienen que levantar. Pablo comenzó diciendo: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo comienza claramente diciendo: no hay que saber griego, ni hebreo, ni arameo, ni copto para entender eso. Pablo está diciendo: la lucha es espiritual. ¿Pero contra quién? Contra la iglesia de enfrente, contra el ministerio de al lado, contra el compañero de ministerio. No, nuestras guerras son con asuntos, son con entidades espirituales que se levantan contra el conocimiento de Dios. La guerra espiritual es una guerra de argumentos. Hoy en día no vemos demonios en las iglesias, pero vemos mucha gente dentro de las iglesias que no sabe lo que cree. Wow. Entonces, pienso que el desafío es grande. Es verdad, debemos decir Hosanna, debemos decir Maranata, debemos decir: sí, ven Señor, sí, manifiéstate Señor, bendito el que viene. Debemos decirlo. Pero no mucho, apóstol. Dejemos ese discurso si no estamos trabajando nuestro aspecto espiritual. Una de las cosas que el sistema ha utilizado para envolver a mucha gente es el hecho de que siento y creo que soy espiritual, pero a partir de mi propio criterio. Y dejo de lado el testimonio. ¿Qué dice Pablo? Tenemos delante de nosotros una nube de testigos. Y el ejemplo que yo pongo es que yo digo: no, Javier, yo soy un tipo desprendido. Yo no soy tacaño. Yo le doy a todo el mundo. Pero eso es lo que yo pienso. Pero tú, que me conoces, dice: oye, lo que él está diciendo. Estoy poniendo un ejemplo. Yo creo que yo no soy tacaño, pero un ejemplo. Sin embargo, Javier dice: oye, él dice que él no es tacaño, pero yo sé que él sale a ladrar de noche para no comprar perros. O sea, él es tacaño. Entonces, la espiritualidad no puede venir definida solamente por mi concepto, sino por el contexto de cuerpo. ¿Por qué? Porque la iglesia utiliza el sentido de cuerpo. Somos un cuerpo bien conformado donde cada uno desempeña un ministerio. Pero para una cosa somos un cuerpo y para otra no. Entonces, debemos ser cuerpo. ¿En qué? En que yo estoy desarrollando mi espiritualidad, me siento bien con la espiritualidad, pero el cuerpo del que yo formo parte dice y aprueba que ciertamente yo soy un ser espiritual. Wow. Poderoso, es poderoso, apóstol. Eso está poderoso. Hay que hacer una segunda parte, apóstol. Esto no se puede quedar ahí. Tremendo. Tremendo, sí, apóstol, de verdad que... ¿Perdón? No, que hay mucha tela de donde cortar. La palabra de Dios es una fuente rica de sabiduría. Así es. Y créeme que cada día, como dice Pablo, que cada día yo muero. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que lo mataron todos 10 veces? No. Sino que yo me morí para el Emerson de ayer y nací para el de hoy. Y en el de hoy yo tengo que alcanzar el nivel de espiritualidad que necesito. Wow. Y para eso voy a requerir de la religión para yo poderla alcanzar. La espiritualidad. Yo dejo de lado toda religiosidad, pero a mí no me importa que me digan que yo soy religioso. Porque yo practico una religión. Gloria a Dios. La religión pura, sin mácula, sin mancha. Apóstol, muchas gracias, de verdad. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que la gente no quiere que terminemos, pero hemos llegado al punto ya de terminar. Pero créame que les prometo, si el apóstol también hace su promesa aquí, de que le vamos a traer otro día una segunda parte. Apóstol? Sí, claro. Estamos siempre para servir. Es cuestión solo de ponernos de acuerdo. Para mí siempre será un privilegio poder contribuir al reino. A mí me apasiona poder enseñar las escrituras. Amén. Apóstol, yo quiero que le mandemos un abrazo grandote ahí a su esposa, el apóstol Luz Paulino.
Sí, esa mujer tiene que estar La primera dama. Grupo, derretida, aficiada. Ahí está mandando corazones. No, esa mujer, eso es lo mejor de las mejores cosas, porque también me dio los hijos y todo eso, pero ha sido una gran bendición en mi vida, en mi ministerio. Y doy gracias al Señor por su vida. ¿Qué más decirle? Qué bueno, apóstol. Muchas gracias, apóstol. Usted sabe que lo amamos mucho. Usted sabe que eso no hay ni que hablarlo, ¿ok? Usted sabe que le amamos mucho y que le tenemos un aprecio increíble y usted sabe que no hay que dar mucho detalle. Gracias, apóstol, por estar con nosotros. Gracias, de verdad que sí. Te amamos tanto, varón, que sabemos que tú eres aguilucho y como quiera te abrazamos. Amén, amén, amén. Gracias, apóstol. Muchas gracias también a todas las personas que nos escuchan a través de la radio Buenas Nuevas 1430 AM, el hogar de la fe y la esperanza. Gracias a cada persona que estuvo ahí conectada en Facebook Live, toda la persona que estuvo conectada a través de la aplicación. Si usted no ha descargado nuestra aplicación, descárgala, puede hacerlo. Búsquese ahí en su dispositivo móvil, sea Android o sea iPhone, ponga Buenas Nuevas Network y ahí le van a salir como 7 emisoras de esta cadena grande de Buenas Nuevas. Y usted va a seleccionar la que dice Buenas Nuevas Boston y cuando usted le dé ahí va a comenzar a escuchar toda la programación de Buenas Nuevas Boston, el hogar de la fe y de la esperanza. Así que le bendecimos a todos. Apóstol, una vez más, de sus redes sociales, por favor, para que la gente pueda buscarlo en Facebook, Instagram y YouTube. Sí, en Facebook tengo el perfil personal de Emerson Espinosa y el ministerial de Apóstol, mi fans page. Yes. Apóstol Emerson Espinosa. También en Instagram me pueden seguir por Apóstol Emerson Espinosa, TikTok. ¡Ay, santo! Y en nuestro canal de YouTube, Apóstol Emerson Espinosa. Por el mismo nombre, nos consiguen en todas las plataformas y redes sociales. Yo respondo también los mensajes, que pueden escribirme en privado también. Nuestro respeto para usted, apóstol, nuestra admiración, nuestro cariño. Y hemos llegado a al final de esta programación. Así que ya usted sabe, nos vemos de lunes a viernes de 12 del mediodía a las 2 de la tarde. Usted se va a encontrar con el pastor Javier Luciano aquí en Buenas Nuevas, Boston, 1430 AM, el hogar de la fe y la esperanza. Así que nos vemos mañana. Un abrazo para toda la familia de Buenas Nuevas. Shalom Ubrajá. La comunidad latina de Boston ahora tiene una nueva estación